¿Por qué en la salud visual existen excedentes que debe pagar el paciente como, no sé, monturas especiales, lentes intraoculares o incluso la cirugía refractiva? Y el plan básico el plan de beneficios de salud cubre una cantidad de cosas. Pero si yo quiero un poco más, entonces empiezan los planes voluntarios, las pólizas, las medicinas prepagadas. ¿Cuál es la diferencia entre el aseguramiento obligatorio y la prepagada? Otros programas que son voluntarios, por eso lo obligatorio es que yo aporto si tengo trabajo, si tengo ingresos, o yo recibo y tengo derecho a un subsidio de salud si no lo tengo. Si no hay. Pero Claro. lo que recibo en ambos lados es igual. Entonces yo me resisto a creer que vamos a estar peor. Yo creo en Colombia, creo en su gente, creo en el sistema de salud, creo en las capacidades que hemos hecho. Si a mí me van a hacer una cirugía de cataratas, yo no necesito que sea hoy, no necesito que sea mañana, y es parte de educar y de la conciencia. Pero si yo me estoy infartando, necesito que me atiendan hoy. Bienvenidos a Hablemos de Ojos, el podcast del Centro Oftalmológico del Llano, donde resolvemos dudas y aprendemos juntos a cuidar nuestra salud visual. Hoy vamos a hablar de algo que muchos viven a diario. ¿Por qué es tan difícil acceder a servicios de salud visual dentro del sistema de salud? ¿Te ha pasado que pides una cita con oftalmología y primero te asignan medicina general? ¿O te piden autorizaciones que no sabes dónde gestionar? ¿O incluso llegas a una IPS y te dicen que no hay agenda disponible? Mm. Bueno, para entender por qué ocurre esto y cómo puede mejorar la experiencia del paciente, tenemos un invitado excepcional, el doctor Iván Darío González, ex viceministro de Salud Pública y una de las voces más autorizadas del país para hablar del sector salud. Así que, doctor, bienvenidos a este podcast. Natalia, muchas gracias. Lo único excepcional es que estemos hablando de los ojos. Así Eso es lo excepcional realmente y será un gusto poder ayudar a las personas a entender mejor cómo navegar este sistema en la medida de lo posible. Así es, doctor. Para quienes no conocen de su trayectoria, ¿cómo ha sido su camino en el sector salud y cuánto tiempo lleva trabajando en él? El primer hospital lo pisé en el año 91 Ujú. y estudié medicina en la Universidad Javeriana. Después hice una Javerianos maestría, también. Soy sí, javeriana. en administración de salud y desde el año 96, 97 estoy trabajando en diferentes organizaciones del sector. La medicina tiene diferentes dimensiones. Una es con el paciente y otra es desde lo administrativo, desde la Ujú. formulación de las políticas públicas. Entonces, hemos venido en un camino que empezó muy rápidamente a desprenderse de la parte clínica y a introducirse, y en mucho por lo que tú dices, porque cuando yo estaba terminando medicina quería estudiar radiología Oh, o urgencias, pero muy rápidamente tanto mi papá como mi mamá se enfermaron y encontré que había médicos maravillosos, pero un sistema muy deficiente. claro. Entonces ahí nació como esta pasión de servir no desde la clínica, sino desde la formulación y la administración de las Mm. políticas públicas. Ok, bueno, interesantísimo. Desde esa experiencia, doctor, ¿por qué cree que para muchos colombianos es tan difícil entender cómo funciona el sistema de salud? Creo que nos hemos encargado de complejizarlo. Sí, Si pudiéramos hacer un test en este momento a las personas que nos oyen, yo les diría en 10 segundos, hágame la diferencia entre EPS, IPS, UPC e IPS. no me ¿La la haga a mí, corcho? por favor. No, es a usted. ¿La corcho? No, no sé. Sobre todo Exactamente. las dos últimas quedé como, ah, Hemos complejizado el sistema. Yo le voy a mm, explicar el sistema de salud en 30 segundos. ok. Antes de la ley 100, imagínese que había un pueblito Ujú, con 10.000 habitantes y un hospital. ujú, ¿Qué hacía el Estado? El Estado financiaba, compraba y prestaba los servicios. Entonces, el Estado colombiano era dueño del hospital y le daba 10.000 millones de pesos al hospital para atender a esas 10.000 personas. claro. La ley 100 de 1993
dejó de darle la plata al hospital y nos empezó a dar la plata a nosotros. Entonces, Ujú. en vez de darle 10.000 millones de pesos al hospital, le dieron 1 millón de pesos a cada uno de los 10.000 habitantes. Es la misma plata, Ya. pero no se la doy al hospital, se la doy a Natalia, o se la doy a Iván, o se la doy a usted, a María, a Juan, a Luis. Ujú. Y desde entonces cada uno de nosotros tiene, entre comillas, 1 millón de pesos. Eso es lo que llamamos la UPC. Para administrar la UPC, creamos las EPS. Y ha sido un experimento muy interesante que condujo a grandes logros, pero que también tiene retos que van a implicar una evolución distinta hacia adelante. Ok. Para quienes nos escuchan, ¿por qué hay servicios que el sistema sí cubre y por qué otros no? Es, es una pregunta que tiene también ¿Cómo, historia. cómo separan eso? Es una pregunta que tiene historia. Ujú. Cuando dijimos no le vamos a dar 10.000 millones de pesos al hospital, sino 1 millón de pesos a cada uno, Sí, creamos algo que se llamaba el POS o Plan Obligatorio de sí, Salud. el POS. Ajá. Y en ese plan obligatorio de salud había alrededor de 8.500 códigos explícitos que se cubrían con ese 1 millón de pesos. Ok. En el año 2015 vino la ley estatutaria y pasamos de tener un plan obligatorio de salud, un POS, a un PBS, que es un plan básico de salud. Ujú. El POS eran 8.500 códigos explícitos y lo que no estaba ahí no se cubría. Ok, sí. El PBS es implícito. Todo está cubierto en Colombia, excepto aquellas cosas que no están cubiertas, que son excepciones. ¿Cuáles son las 6 excepciones? No me acuerdo. Ok. Pero una es la Ten- cirugía estética, otra es ya. que hay un producto que no tenga registro INVIMA, otra es que sea un producto o un servicio en investigación, y Ujú. hay 2 o 3 más. Todo lo demás está cubierto. Oh, Sin embargo, arrastramos ese mundo de la zona gris en donde hay personas que todavía no distinguen que sí y que no. que sí, que no es difícil, es difícil. ¿Cómo se toman esas decisiones a nivel de política pública? ¿Cómo El se dice? el sistema de salud es tremendamente sofisticado. Ujú. Una persona pues que conoce mucho a Colombia y sus diferentes sectores decía el sistema de salud es más sofisticado que el sistema bancario. Oh, Entonces, nosotros tenemos el, la entidad que dirige el sistema se llama el Ministerio de Salud. sí. Y el Ministerio de Salud tiene una institución adscrita que es la Agencia de Recursos en Salud, que es la ADRES, Mm, lo que llaman el Banco de la Salud. ok. En la ADRES captamos mucha información a través de una cosa que se llaman los registros individuales de prestación de servicios. Ujú. Entonces, cuando a usted la atiende el médico llena unas cositas y dice, Natalia, de 22 años, 21, Me ¿sí? sentí tan afortunada con esos 22 Perdón, años. 21. Por ahí pasé hace rato, Bueno, no, no se nota. hace unos 10 años. Ah, no, yo sin gafas no veo, entonces la veo Bueno, no se tremendamente las joven. ponga, no se las ponga. Natalia, de 25 años, estuvo en el médico, le hice una consulta general, el diagnóstico es gripa y Ujú. le mandé un acetaminofén. Todo eso alimenta una cantidad de información. Ok. Y hay un grupo en el ministerio que es la Dirección de Costos, Beneficios y Tarifas que analiza esa información y dice, oiga, nos alcanza para cubrir esto, esto vale la pena, esto Ujú. no lo cubramos por acá, manejémoslo por fuera del 1 millón de pesos, ¿sí? Oh, Entonces, y se prepara todo el año y al final del año un comité de la Presidencia de la República, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Salud, se sienta con planeación nacional y determinan cuánto va a subir, qué vamos a incluir, cómo se va a manejar. Es un proceso tremendamente sofisticado, técnico, de todos esos de, datos. de muchos números y de mucha actuaría, que es la ciencia que hace eso. No sabía. ¿Qué variables influyen en esas decisiones? Evidencia científica, costos, impacto, población, disponibilidad tecnológica. A, B, C y D son correctas, pero déjeme plantearlo de otra manera. Ok, La gran paradoja que la humanidad está enfrentando es que hace 100 años nos moríamos a los 40 de neumonía. claro. Hoy nos morimos a los 100 de otras enfermedades.
Entonces, entre más avanzamos la salud, más nos está costando porque logramos desarrollos tecnológicos muy complejos. Ujú. De varios desarrollos, digamos, si uno cogiera 100 desarrollos, pues hay 2 o 3 que son tremendamente revolucionarios. La mayoría no son tan revolucionarios. Ujú. Entonces, hay que estar permanentemente evaluando la tecnología. Claro. Colombia creó en el año 2011, si la memoria no me falla, el Instituto de Evaluación de Tecnología, que es el IETS. Mm. Y ese instituto analiza la evidencia científica, el resultado, el costo, desde una ciencia que es la economía de la salud. Entonces yo invierto un peso acá y qué logro en términos de calidad de vida, de años de vida saludable, de una serie de cosas. Y esas decisiones se le entregan al ministerio para que al final digamos qué incluimos y qué no incluimos. Vaya trabajo, ¿ah? Porque un paciente puede sentir que en otra EPS o en otra región sí está cubierto. Es, es también una pregunta interesante. Yo creo que a veces, yo tengo una teoría, Ah, ¿sí? Mi teoría es que teníamos un sistema de salud aceptable, lleno de retos y que evolucionó muchísimo en los últimos 30 y años muy rápido. y muy rápido. Sí. Pero ¿qué pasa? Que ese sistema de salud solo atiende un pedacito de la salud de la gente. Ujú. Déjame ponerte un ejemplo. Si a mí me encanta desayunar chicharrón con arepa con queso, huevos pericos, chocolate, queso crema, pan de yuca, almojábana, arepa costeña, arepa con huevo, ¿sí? Ujú. Pues mis hábitos de vida van a conducir a que yo me enferme. Claro. Segundo, si yo vivo en un sitio donde no hay agua potable, voy a ser más propenso a enfermarme. Si no me educo bien, voy a ser más propenso a enfermarme. Si no tengo ingresos en mi familia, Total. la pobreza me va a hacer más vulnerable. Ujú. Si vivo en un piso de tierra, voy a tener más propensión a la enfermedad. Ujú. Todos esos elementos que no son salud Ujú. son los que determinan la salud. Ya. Entonces, ¿a dónde va mi teoría? El sistema de salud evolucionó muchísimo, pero los determinantes de la salud han evolucionado menos rápido. Y entonces el sistema de salud terminó arrastrando problemas que no son de su área. Voy a ponerte un ejemplo, el agua potable. El agua. Seguimos con diarreas, con vómitos. Y eso en las regiones varía porque en Bogotá no tenemos ese problema, pero en el Chocó sí. Entonces, más Claro. que cubiertos o no, es que Colombia arrastra unas diferencias estructurales. Tú nunca podrás comparar Bogotá con Bichada, Sí. pero si tú te paras en Bichada y comparas la salud de Bichada con la educación de Bichada, con la agricultura de Bichada y con las vías de Bichada y con todo lo de Bichada, lo que mejor venía funcionando era la salud. Si a comparaciones entre Bichada y Bogotá, nunca lo vas a lograr. Claro. Y ahí nos ha faltado entender mejor esas diferencias que estás hablando. Wow, entiendo. Desde su experiencia, doctor, ¿cuáles son las barreras más frecuentes para acceder a la salud en general? Yo creo que la barrera más compleja hoy es la complejidad del sistema. Ok. No quiero hablar de gobiernos, no Ujú. quiero hablar de política, pero siento que la dificultad que hemos tenido como sociedad para entender el sistema de salud, si queremos darle la plata a la gente o darle la plata a los hospitales, Los hospitales. ha conducido que nos metamos en un laberinto y lo que vemos son puras malas noticias. La reforma que no sale, la reforma que se hunde, el Ujú. decreto que se cae y mientras tanto se genera una gran incertidumbre. Y en esa gran incertidumbre el sistema se ha vuelto complejo. Y como la plata no está alcanzando, entonces se han cerrado servicios, se cierran hospitales, las citas están más lejanas, entonces terminamos reventando los hospitales en urgencias porque allá sí me tienen que atender. Claro. Entonces creo que hoy Sistemas hay, colapsados, etcétera. exacto, entonces hoy hay básicamente una gran dificultad en que el sistema está desarticulado, desafinado. Y si bien el sistema requería mejoras, sí creo que hay una responsabilidad explícita de quienes han administrado el sistema en los últimos 2 o 3 años, porque hoy
lo viste en la última encuesta que salió, la salud es una de las 5 preocupaciones de los colombianos. Y el segundo punto, después de la seguridad, en que los colombianos quisieran que el nuevo gobierno se ocupara. Es decir, Sí, estamos perdiendo algo. total. Porque existen trámites como autorizaciones dentro del sistema actual para que funcionan. La autorización tiene, Además que es una palabra que ya le tenemos miedo, ¿no? Es sí, como, ay, autorización, ¿qué a autorización? ver, yo creo que hay una explicación muy linda de todo esto y muy dura. Sí. Voy a empezar por ella. La gran transformación social que hizo Colombia, Natalia, fue dejar de darle 10.000 millones de pesos del hospital y darle 1 millón de pesos a cada uno de sus ciudadanos. Ujú. Esa es la gran transformación y ahí está el debate. Ya. Ahora, para administrar ese 1 millón de pesos, creamos las EPS. Ujú. Pero las EPS nunca han sido un fin en sí mismo. Son un medio para administrar ese 1 millón de pesos. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo un plan implícito, o sea, todo se cubre. Entonces lo que le dijimos a las EPS es, oiga, con 1 millón de pesos, haga que le alcance la salud a todos. Y si a Iván le da cáncer de próstata que vale 400 millones, ese millón se vuelve 400. Mm. Y si un hijo mío nace con una enfermedad huérfana que vale 1.000 millones de pesos al mes, ese 1 millón de pesos se vuelve 1.000 millones de pesos. Entonces las EPS aprendieron a negociar duro, a pagar poco, a decir que no, porque con 7 pesos de cada 100 tenía que funcionar el sistema. Claro. ¿Qué pasa? Que en el marco de eso, algunas EPS hicieron bien su trabajo, Ujú. algunas EPS no. Ya. Y esas EPS que no generaron una deslegitimación, porque a nosotros nos encanta promediar y entonces todas las EPS son malas. Sí. Entonces cuando llega alguien y dice, vamos a acabar las EPS, decimos, listo, acabémoslas, hasta que las pusimos a acabar y vea el río en el que estamos. Sí. Ahí cierro con un tema, no podemos señalar a las EPS. Ujú. Acá se han dicho muchas cosas, que son corruptas, que se roban la plata, que, perdónenme, en los hospitales públicos y privados hemos visto corrupción. En medicamentos hemos visto corrupción, en educación, en vías. Mejor dicho, los sistemas de salud son un reflejo de las sociedades Ujú. y nuestra sociedad tiene alta impunidad y por ende alta corrupción. Ujú. Entonces, no es señalar a la EPS y decir qué pasa o qué no pasa. Es poder decir, oiga, la EPS tenía que autorizar unos servicios para garantizar que estuvieran cubiertos acá. Claro. Por lo tanto, la autorización se volvió un mecanismo para garantizar que nos alcanzara el 1 millón de pesos. Claro. No lo hemos evolucionado y desafortunadamente creo que algunas EPS, de las que han actuado mal, han usado las autorizaciones para controlar el gasto Ya. y entonces crean líneas de espera. Entonces usted pide una cita para operarse una rodilla y le dicen está en comité. Comité es que ya dimos las 5 que íbamos a dar este mes y usted entró para el mes siguiente. Ya. Entonces, la autorización es fundamental para entender si tenemos derecho al servicio o es una Ujú. excepción y si estamos al día en nuestros aportes. Ok. Pero ha sido mal utilizada en algunos casos para cerrar la puerta del gasto médico. ¿Qué factores influyen para que un servicio se apruebe rápido o tarde? Yo creería que hay, en mi cálculo y en lo que Ujú. hemos estudiado con algunas personas, hay entre, yo creo que 85% de las cosas se pueden determinar muy rápido. Ok. O sea, una mujer que tiene 9 meses de embarazo y se da cuenta al mes 3 o al 4, pues va a tener un control, un ecografía. Eso ya lo sé, ¿sí? Ujú. Eso debería ser casi automático. Ya. Pero si yo tengo un cáncer complejo, si hay un medicamento nuevo, si no sé si ese medicamento va a servir o no va a servir, si necesito entender ese análisis de calidad de vida versus, etcétera, entonces ahí en esos casos necesitamos un tiempo adicional. Ya. Entonces, la mayoría de las cosas deberían fluir muy rápido Ujú. y las cosas más complejas deberían tener más Para tiempo el para poderse respectivo estudiar y determinar. análisis. ¿Por qué en la salud visual existen excedentes que debe pagar el paciente como, no sé, monturas especiales, lentes intraoculares o incluso la cirugía refractiva? Esa decisión de política de qué está cubierto y qué no está cubierto, pues Ujú. nos sirve a todos. ¿M? Ahora bien,
Hay cosas que cubrimos para todo el mundo, hay cosas que no alcanzamos a cubrir por diferentes razones. No solo en salud visual, en otros temas. Lo que pasa es que en salud visual los elementos que cubrimos son finitos. Voy a poner un ejemplo. Ujú. Yo le doy esta montura de 100 pesos, pero si quiere comprarla de 1000, cómprela. Entonces yo sé que vale 1000. Entonces yo puedo pagar esa diferencia y me arriesgo. A diferencia de un cáncer o de un cuidado intensivo que no sé cuánto va a costar. Claro. Entonces, en todos los servicios, no solo en salud visual, hay servicios que se cubren y servicios que no se cubren. Ujú. Y el plan básico el plan de beneficios de salud cubre una cantidad de cosas. Pero si yo quiero un poco más, entonces empiezan los planes voluntarios, las pólizas, las medicinas prepagadas Claro. y a veces para algunos servicios como ese, los paquetes particulares. Están las opciones igual. Exactamente. ¿Cómo explicarle al paciente la diferencia entre lo que está cubierto por regulación y lo que él espera que esté cubierto? Las expectativas. Son dos palabras que siempre se van a contraponer, Ujú. necesidad y expectativa. Sí, la expectativa. Exactamente. El sistema está orientado a satisfacer las necesidades de las personas. Se para desde la humanización para acercarse a las expectativas. Ujú. Pero al ser un sistema eminentemente público como el colombiano, pues debemos entender que los recursos son finitos. Ujú. Tenemos que educar a la gente, tenemos que mantener el Sí. ejército, hacer carreteras, puentes, sí, una cantidad de inversión en diferentes cosas. Entonces la salud tiene una plata y lo que cubrimos en Colombia es eso. Hay países que no cubren nada. Hay Sí. países que a algunos les cubre todo y a otros no les cubre nada. Sí. Nosotros hemos logrado un buen balance. Ujú. Hoy ese 1.000.000 de pesos del que hemos hablado es más o menos 1.600.000. Mm. Nosotros con 1.600.000 cubrimos casi todo, pero hay cosas que no cubrimos. Sin duda alguna. Hablando un poco sobre el talento humano, ¿por qué hay tan pocos subespecialistas como retinólogos, glaucomatólogos, oftalmólogos, incluso pediátricos? Como decía mi tía, es una combinación de males, doctora. Yo, yo creo primero que hay un problema de escasa oferta en algunas especialidades, Ok. ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con la autonomía en la creación de los cupos, por ejemplo, Ujú. ¿sí? Eso tiene mucho que ver con si las universidades abren o no abren esos Esos cupos. programas. Y eso a muchas veces puede ser organizado por los mismos especialistas. Ujú. Hay otro problema que es la concentración de los especialistas. Si tú necesitas un retinólogo pediátrico, en Bogotá lo encuentras, en la mayoría del país no lo vas a encontrar, Claro. porque todos los incentivos están puestos acá. Entonces, creo que tenemos que abrir francamente la conversación Ujú. y creo que hay que acabar un falso dilema entre atención primaria y atención especializada o hospitalaria, Mm. porque sí necesitamos endocrinólogos, sí necesitamos retinólogos pediátricos, sí Sí. necesitamos personas expertas en glaucoma, pero también necesitamos una atención primaria más sólida. Ujú. Entonces, hay modelos que a mí me gustan. El modelo de optómetra oftalmólogo es fabuloso. Sí. El modelo de psicólogo psiquiatra es fabuloso. Ujú. El modelo de enfermero médico general es fabuloso. Y no podemos seguir en ese falso dilema de que necesitamos mucha atención primaria y poca especialización. No, Sí, total. vamos a necesitar todo. Y necesitamos repensar y planear mejor el talento humano y poner incentivos para que lleguemos a todas las regiones y usar las tecnologías de información y comunicaciones modernas para hacer lo que podamos por telesalud. ¿Qué tan crítico es justamente este déficit de especialistas en las regiones apartadas, lo que hablábamos de Vichada, por ejemplo? Es muy complejo, es muy crítico, se presta para distorsiones y abusos de Ujú. algunos especialistas que cobran millones de pesos por estar Claro. allá, fragmenta la atención Ujú. y gran parte del rol de las EPS debe ser eso. Gran parte del rol de las EPS debe ser organizar redes desde lo más básico hasta lo más especializado.
por eso cuando tú comparas la salud de Bichada con la educación de Bichada, con todo, lo que mejor funcionaba era la salud. Claro. Porque la 9 se desarrolló un modelo para llegar a las regiones durante años y la persona con glaucoma, sacarla de una vereda, llevarla a un municipio, pasarla a la cabecera municipal, pasarla a una capital de departamento, llevarla a otro departamento o traerla a Bogotá, Además, hacerle con lo que esta había que hacer. geografía que tenemos. Entonces, necesitamos entender las dos cosas y crear la red que se vaya moviendo adecuadamente la persona. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre el aseguramiento obligatorio y la prepagada? ¿Qué opinión tiene sobre el papel actual de la medicina prepagada como complemento para mejorar el acceso? El Estado tiene la obligación de garantizarnos la salud Sí. y hacemos un esfuerzo enorme como colombianos Ujú, para que entre 7 y 8 pesos de cada 100 nos sirva para la salud. ujú. Eso no nos da para todo, pero Porque cada vez somos más. nos da para lo básico, para Ya. o para lo relevante en las necesidades. Ujú, Ahora bien, hay otros programas que son voluntarios, por eso lo obligatorio ujú. es que yo aporto si tengo trabajo, si tengo ingresos, o yo recibo y tengo derecho a un subsidio de salud si no lo Sí, tengo. no hay. Pero Claro. lo que recibo en ambos lados es igual. Ahora bien, si yo quiero tener acceso directo a determinados médicos, si yo quiero una cama para mí solo y puedo pagar eso, me va a funcionar comprar o una medicina prepagada o una póliza o un plan de ambulancias o un plan complementario, aunque casi no se está comercializando. Es Sí. decir, Colombia tiene un plan obligatorio, que es el plan de beneficios, y tiene alternativas voluntarias. Ujú. Dos ejemplos. El avión de X aerolínea que despegó tiene primera clase, clase Sí. ejecutiva, clase premium, clase económica. Ujú. Es el mismo avión, es la misma seguridad. Vamos a llegar al mismo destino exactamente al tiempo. Pero adelante, si yo puedo pagar un poco más, voy a tener una silla más Más amplia, un confortable. poco mejor comida, etcétera. Sí. Lo que tengo que garantizar es que la seguridad y la necesidad de la persona que va en la última silla sea igual a la persona que va en la primera silla. Ujú. Pero es muy difícil pensar que se restringe la opción que tenemos los colombianos de comprar a aquellos que tenemos la posibilidad de comprar un poco más. Y me Claro. parece que ha sido torpe, Natalia, no incentivarla, Claro. porque muchos colombianos podríamos pagar un poco más, pero como nuestro sistema de salud es tan bueno, pasamos de tener el 18% de la población en seguros privados antes del 93 al 7% de la población, 6% de la población. Pensé que Ahorita, había sido al revés, que cada vez la gente estaba teniendo más conciencia para pasarse a estos. no, empezó a caer del 97 o 98 en adelante y hace algún tiempo empezaron a crecer las pólizas, Ujú. pero hoy tenemos cerca de, no sé, voy a redondear, cerca de 1 millón de personas en medicinas prepagadas, cerca de 2 millones largos en pólizas, cerca ¿Qué de... diferencia entre la prepagada y la póliza? Pensé que eran lo mismo. Tiene Algunos beneficios tecnicismos, más. tiene tecnicismos distintos, digamos que Ya, la prepagada gestiona un poco más la salud de las personas, la ya, póliza es un cálculo actuarial. ya, Entonces, es un poco distinto, pero en esencia son ya. parecidas. Ok. Entonces, hay, no sé, 700.000 en planes complementarios y otro tanto en ambulancias. Ujú. Entonces, de 52, 3 millones de colombianos, hay cerca de 4, 5, 3, 3,5, no estamos tan seguros, pero entre el 7 y el 9% Ujú. que tienen seguros privados. ¿Qué ha pasado en los últimos 10 meses? Que el sistema de salud ha perdido el acceso, hay una crisis, está muy Sí. difícil, intervinieron las EPS, no está funcionando y entonces las personas están yendo a gastar de su bolsillo y están nuevamente adquiriendo seguros privados. Sí. Es la certeza de cuando uno se va a bañar y sabe que le abre el agua y un día se le va el agua y dice, oiga, yo mejor voy a tener un baldecito aquí al Sí, lado. yo creo que estaría buena. Doctor, desde la perspectiva de clínicas y centros médicos, ¿cuáles son los mayores retos para atender una alta demanda con recursos limitados?
Me hace acordar de un amigo que decía, oiga, yo hasta ahora entiendo que un hospital requiere gerente. La gerencia, la profesionalización de la administración en Colombia de la salud ha Sí. sido muy alta. Hemos hecho una evolución Ujú. gigante. Creo que el reto es equilibrar los recursos con la calidad. Claro. Usar los recursos para producir la mejor calidad posible. Cuando ahorramos recursos para ganar plata, pero deterioramos la calidad, ahí hay un acto inmoral, ¿sí? Sí. Cuando cobramos demasiado sin agregar valor, ahí hay un acto inmoral. Entonces, en esencia es qué puedo yo ofrecerle a las personas que les dé el mayor beneficio posible con el menor riesgo posible, Y con calidad. dado los recursos que yo tengo. ¿Cómo impactan las demoras en pagos y la cartera en la operación diaria, justamente de los prestadores? Hay que diferenciar dos problemas. El primer problema es el desequilibrio. Ujú. Yo necesito 3 millones de pesos para vivir, pero me gano 1.800.000. Me falta 1.200.000. Ahí hay un desequilibrio. Sí, El segundo problema es la velocidad del flujo de pago. Entonces yo me gano 1.800.000, pero si no me los pagan a tiempo en mi empresa, pues me empiezo a colgar más en las deudas. sí. Nosotros hoy estamos en el peor de los mundos. Ujú. Tenemos un sistema desequilibrado financieramente, pero además un sistema que se ha demorado en girar los recursos. Ujú. Y tiene un profundo impacto. Hemos cerrado más de 1.200 IPS en el 2024, hemos cerrado más de 4.000 servicios. Buena parte de nuestros hospitales están en riesgo. El informe de la Asociación de Hospitales y Clínicas colombiano muestra que pasamos de 18 billones de cartera morosa a 24 billones. Wow. Entonces, el impacto es ese, y pues las empresas Sí, se quiebran y dejan de prestar servicios, alargan las cosas, usan las autorizaciones para controlar el gasto y la gente termina entrando por urgencias. El exactamente. impacto es todo. Todo, Por eso la completamente. Corte Constitucional le ha exigido al gobierno nacional que suba la UPC, que suba el 1.000.000 de pesos en lo que corresponde. Claro, necesario. Porque un paciente puede encontrar demoras en agenda, trámites o tiempos de espera. Es una pregunta que, que si uno quisiera podría referenciar a Einstein. Todo es relativo. Todo es relativo, sí. Si a mí me van a hacer una cirugía de cataratas, yo no necesito que sea hoy, Sí, no necesito que sea mañana, y es parte de educar y de la conciencia. claro. Pero si yo me estoy infartando, yo sí quiero, necesito que me atiendan hoy. Ujú, ujú. A veces nosotros olvidamos que somos parte de un sistema y que todos necesitamos de todos. Sí. Si yo me demoro X tiempo en un especialista, mientras no esté amenazada mi vida está bien si ese X tiempo es razonable. Ujú. ¿Qué es razonable? Las sociedades los definen. Sí. Pero yo creo que a veces olvidamos el valor de lo que tenemos. Le pongo un último ejemplo. Ujú. En algunos países muy desarrollados, no voy a decir su nombre, pero tienen rey, Ujú. quedan en una isla y son como un reino unido. Un reemplazo de cadera se podía demorar hace algún tiempo entre 2 y 3 años. Wow. En Colombia nos demoramos 20 días, un mes, 2 meses, 3 meses, Ujú. porque los países tienen que equilibrar. Claro. Ahora, ese país que se demora 3 años en un reemplazo de cadera, no se demora nada o se demora mucho menos en el cáncer. El Ya, problema es que nosotros acá no diferenciamos entre la expectativa y la necesidad. ya. Y sí necesitamos educar a la gente para que entienda qué es urgente, un Sí. desprendimiento de retina, y qué puede esperar un poquito, unas cataratas. Vamos a hablar un poquito sobre los mitos y las realidades. ¿Le parece? Porque muchos pacientes sienten que todo debería estar cubierto. Porque nos han dado la percepción de que todo está cubierto, porque Ujú. nuestro sistema cubre muchas cosas, Sí. y porque cuando yo miro la expectativa desde la política pública, ¿por qué no me van a dar a mí? La realidad, ese es el mito. Ajá, La sí. realidad es que tenemos entre 7 y 8 pesos de cada 100 para la salud y tenemos que definir qué cubrimos. Que es urgente E importante. e importante.
¿Qué herramientas tiene realmente un paciente cuando una autorización se retrasa o cuando siente que se están vulnerando sus derechos? La tutela Ujú. es como la llave de oro para ese momento de vulneración de los derechos. Sí, Antes de eso hay lo que se llaman las PQRS, que sí. son las quejas, los reclamos, las sugerencias, ¿sí? Ujú. Hay derechos de petición, Derecho hay de diferentes petición. alternativas. Sí. Y pues uno tiene que escoger dependiendo de cuál, pero sin duda tema. Y es preocupante que estamos viendo un incremento de 40% en las tutelas y un incremento muy alto en las quejas también Ujú, en los ujú. últimos 12 meses. ¿Qué es el gasto de bolsillo en salud y qué opinión le merece en el contexto colombiano? El gasto de bolsillo en salud, voy a describirlo simple, es lo que yo saco de mi bolsillo para pagar, lo que no me Ujú. paga la EPS, por Sí, así decirlo. sí. En América Latina, las familias en promedio se gastan entre 30 y 35 pesos de cada 100 en temas de salud, medicamentos, cirugías, citas. Pues usted es demasiado joven, Ujú, pero ujú. los abuelos trabajaban toda la vida, compraban una casita, después compraban una finca, después compraban el carro, y cuando envejecían tenían que vender el carro, vender la finca e hipotecar la casa para pagar la atención del cáncer. Claro. Y después quedaba uno viudo y lleno de deudas. Ujú, ujú. Nosotros lo que garantizamos como colombianos, el Estado nos garantiza, es la protección financiera para no tener que hacer eso. Ya. Y al garantizarla, mientras América Latina gasta entre 30 y 35 pesos de cada 100 en salud, Colombia gasta menos de 15 pesos por cada 100, porque nosotros tenemos una protección financiera. Hay dos formas de leer eso. Es fabuloso para la gente que no tiene recursos. Claro. Y eso ha permitido, esa protección financiera ha tenido un impacto directo, por ejemplo, en la reducción de la pobreza multidimensional. Ujú. Ha permitido que esa plata que yo ya no tengo que ahorrar para la salud cuando esté viejo, la pueda comprar en un carro, en un televisor, en cualquiera de estos grandes negocios o almacenes por departamentos. Ujú. Vemos las casas con televisores, con motos, con carros, o sea, mucha plata se va en eso. Claro. Eso es bueno. Ahora bien, ¿cómo hacer para que las personas que puedan pagar un poco más paguen un poco más? Ahí está el tema de incentivar los seguros Los privados. seguros privados. Claro. Para finalizar y como cerrar este tema que queda uno como, ok. Hablemos del futuro del sector de la salud, ¿verdad? Desde su experiencia en política pública, ¿cómo ve el futuro del sistema de salud en Colombia? Tenemos un reto de corto plazo grandísimo en Ujú. términos de sostenibilidad, de acceso y vamos a pasar unos malos meses. Sí, Ya lo estamos viviendo y vuelvo a invitar desde este espacio a que pongamos en el centro a las personas de acuerdo. y a las personas en que tengan conciencia de qué exigen y qué no. Ujú. Ahora bien, Colombia es un país resiliente. De acuerdo. Colombia es un país que ha afrontado tragedias naturales como la que estábamos rememorando hace poco de Verme. Armero, Ujú. que ha afrontado guerras históricas, 60, 70 años, que ha afrontado amenazas como la que en su momento los carteles de Cali y Medellín pusieron en la sociedad. Ujú. Hemos afrontado muchas cosas y siempre prevalecemos como sociedad. De acuerdo. Yo creo que es posible que, si bien en mi concepto la salud del gobierno Petro ha fracasado, el sector salud se ha defendido de los embates y va a tener la capacidad de navegar los próximos meses. Y dado que hoy todos coincidimos, según muestran las encuestas, Ujú. en que la salud es uno de los principales problemas, el gobierno que llegue tendrá que trabajar por evolucionar el sistema y empezar a mirar cómo construye sobre lo construido. Ujú. Por lo tanto, yo me resisto a creer que vamos a estar peor. Yo creo en Colombia, creo en su gente, creo en el sistema de salud, creo en las capacidades que De hemos hecho. acuerdo. Y hace 30 años, Natalia, nunca hubiéramos invitado a hablar porque no existiría un centro oftalmológico especializado en los llanos de Colombia
que pusiera estos temas sobre la mesa. Así Y es. eso no lo podemos olvidar porque Ujú. en nosotros está la esperanza. Y Así de ahí es. en adelante, el liderazgo para hacer que un futuro mejor en salud sea posible. De acuerdo, doctor. Si pudiera darle un consejo a las personas, a los pacientes, para moverse mejor dentro del sistema de salud, ¿cuál sería? Yo empezaría diciendo, el nombre es histórico y es medio romántico, pero lo único que no somos a la hora de la salud es pacientes, Sí, somos personas. Entonces, pienso que tenemos que entender eso. sí, Segundo, creo que tenemos que acordarnos de un cantante español, Serrat, que dice que se nos olvida que somos los demás de los demás. Hay gente que tiene más necesidades que yo. de Yo no acuerdo, tengo que exigir la última necesidad ya y dar el de codazo. acuerdo. Yo creo que tenemos que ser conciencia del beneficio, de la expectativa, de la necesidad y balancear eso para tener un sistema de salud legítimo que nos Claro. responda. Y Ujú. eso pasa por una conversación alrededor de en qué estamos de acuerdo y en qué no de cara al largo plazo. De acuerdo. Bueno, doctor Iván, muchísimas gracias por esta conversación, em, porque es un tema que nos cuesta. Nos cuesta informarnos de lo que a veces no queremos informarnos tanto, porque lo que decía al principio, ¿no? La gente está pero porque esto no funciona, porque esto no tiene prioridad, y hay que hablarlo para resolverlo. ¿Estamos de acuerdo? Gracias por Estamos de visitarnos. acuerdo y nosotros usamos un autor famoso que dice, somos las conversaciones que tenemos. Totalmente. Y deslegitimamos nuestros sistemas de salud al punto que hoy estamos en las que estamos. Así Creo es. que hay que cambiar la conversación y Ujú. esa misma persona dice, un buen líder es un buen guardián de conversaciones. Y usted fue una buena guardiana de esta conversación. Para eso estamos, acá en el Centro Oftalmológico del Muchas Llano. gracias por la Muchas invitación a gracias. ustedes. Entender cómo funciona el sistema de salud no solo reduce frustraciones, también empodera a los pacientes y mejora sus decisiones al buscar atención. De nuevo, gracias al doctor Iván por compartirnos esta mirada tan clara y real de un sistema que todos usamos, pero que pocos conocemos. ¿M? Y a ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Hablemos de Ojos del Centro Oftalmológico del Llano.